Previsión de magnitud y fecha de sismos número 04, emisión 3 de enero de 2025. Buen día tengan todas y todos. Soy Mauricio Granados Alonso, pianista desde hace más de 40 años y muy aficionado a las ciencias, geología y a las matemáticas. Suscríbanse al canal @Mauricio Granados A _ terremotos, totalmente gratis, y habiliten la campana de notificaciones para que tengan la primicia de los videos que vaya subiendo, tanto de pronósticos y de confirmaciones como de ideas y de varias hipótesis que he tenido en estos 35 años de investigaciones personales desde 1989. Hoy tengo otra previsión científica sísmica para la placa tectónica Andes Norte, pero antes, algunas ideas en relación con la sismogénesis en la Tierra y en planetas que tengan actividad tectónica y agua, no solo en la superficie, sino bajo el suelo, como las hay en nuestro planeta. Es pertinente realizar estudios detallados, recopilar todos los datos posibles desde el inicio en una página web de datos meteorológicos de temperaturas, ojalá con precisión de décimas de Celsius o de grados Celsius, de estaciones meteorológicas y de satélite de los territorios colombiano, venezolano y ecuatoriano, es decir, de las zonas y microzonas de contacto, además de las regiones principales, regiones de inducción sísmica principales dentro de la placa tectónica Andes Norte, priorizando aquellos de las zonas de contacto o de regiones de inducción sísmica que haya en los 3 países, incluidos 100 metros del borde de los límites de tales zonas. Tener en cuenta a lo largo y ancho de las regiones de inducción sísmica de Colombia, Venezuela y Ecuador las variaciones de temperatura de acuerdo a cada zona. Ejemplo, si hay regiones de inducción sísmica en zonas de páramo, clima frío, templado, cálido, etc. Conseguir solo temperaturas del subsuelo, que son mucho más estables y más confiables que las temperaturas superficiales. Y por otro lado, datos sísmicos de SGC de Colombia, IGEPN de Ecuador, Fundisis de Venezuela y de la aplicación My Earthquake Earth and Feed tienen un historial tectónico mundial desde 1970. De todos los datos de los 3 países intraplaca y en los límites de la placa Andes Norte con las placas colindantes, Caribe, Panamá, Nazca y parte de la Sudamericana. Tamaños reales de las placas tectónicas continentales. Se debe modificar el tamaño de muchas de las placas alrededor del mundo, a mi modo de ver, excesivamente extensas como Eurasia, norteamericana, sudamericana y otras no muy grandes como Sonda, australiana, en toda Centroamérica. Creo que no pertenece a la placa Caribe porque aquella, Centroamérica, puede tener varias placas de menor tamaño, etc. En la Tierra debe haber bastantes placas con longitudes de entre 1400 y quizá 2900 kilómetros. En mi opinión, tamaños reales similares a las placas Panamá y Andes Norte. Pues, y esta es una opinión personal, no creo que sean tan extensas como son planteadas en la página Google Earth Placas Tectónicas. Además, me gustaría poder delimitar las placas de Perú y de Chile en Sudamérica, que también están en la cordillera de los Andes. Es posible que cada uno de estos 2 países tenga 2 placas. Y todas las son placas en límites convergentes, zona de subducción o arco volcánico continental de América del Sur. Sobre algunas de las hipótesis que han deducido geólogos y aprendices de sismología desde inicios de esta especialización,
especulaciones sin fundamentos reales. Descarto las hipótesis o mal llamadas teorías del rebote elástico, Harry Fielding Reid, 1906 a 1910. De la dilatancia, inicios de la octava década del siglo XX, 1971 a 1980, y el método BAN de Panayotis Barotzos, César Alexopoulos y Costas Nómicos, de la novena década del siglo XX, 1981 y 1990. Datos de previsión sísmica para hoy, magnitud y fecha calculadas. Posibilidades altas, un 75% de que ocurra. Fecha 17 de enero de 2025 a las 0 horas 14 minutos, o sea, a las 12:14 de la noche, que realmente es en la madrugada. Siempre daré datos de la hora local del meridiano 75 oeste que pasa cerca de Bogotá. Magnitud del terremoto 5.9 algros, HALGROS, en la escala absoluta en el hipocentro. Errores en fecha 12 días, es decir, entre el 5 de enero y el 29 de enero de 2025. Errores en magnitud 1 punto, o sea, entre 4.9 y 6.9 algros. Como no tengo acceso a los datos indispensables, caso en el cual ya tendría los muy probables epicentros e hipocentros, he tenido una idea para intentar atinar en el epicentro y repetiré los probables epicentros ya enumerados para las 3 primeras previsiones sísmicas en este canal, todos dentro de la placa Andes Norte. Posibles epicentros e hipocentros. Enseguida daré los siguientes datos solo como información de interés general. Coordenadas en grados al norte y sur del paralelo del Ecuador y en grados al occidente del meridiano de Greenwich en Inglaterra. Hipocentro y país, solo Ecuador, Colombia y Venezuela, la placa tectónica Andes Norte. La información es de sur a norte. Primero, 2.37 grados sur, 79.79 grados oeste, 68 kilómetros, Ecuador. Segundo, 2.36 grados sur, 79.47 grados oeste, 84 kilómetros, Ecuador. Tercero, 2.25 sur, 79.66 grados oeste, 88 kilómetros, Ecuador. Cuarto, 1.59 grados sur, 80.69 grados oeste, 23 kilómetros, Ecuador. Quinto, 1.48 grados sur, 80.48 grados oeste, 38 kilómetros, Ecuador. Sexto, 1.49 grados norte, 78.74 grados oeste, 5 kilómetros, Colombia. Séptimo, 2.1 grados norte, 76.24 grados oeste, menor de 30 kilómetros, Colombia. Octavo, 2.84 grados norte, 74.37 grados oeste, menor de 30 kilómetros, Colombia. Noveno, 4.52 grados norte, 73.7 grados oeste, 1 kilómetro,
Colombia. Décimo, 5.28 grados norte, 73.67 grados oeste, 163 kilómetros, Colombia. Décimo primero, 5.3 grados norte, 77.45 grados oeste, 39 kilómetros, Colombia. Décimo segundo, 6.16 grados norte, 76.48 grados oeste, 5 kilómetros, Colombia. Décimo tercero, 7.0 grados norte, 76.85 grados oeste, 36 kilómetros, Colombia. Décimo cuarto, 7.33 grados norte, 71.87 grados oeste, 12 kilómetros, Venezuela. Décimo quinto, 8.34 grados norte, 75.2 grados oeste, 5 kilómetros, Colombia. Décimo sexto, 9.02 grados norte, 70.44 grados oeste, 34 kilómetros, Venezuela. Décimo séptimo, 10.14 grados norte, 69.17 grados oeste, 3.3 kilómetros, Venezuela. Décimo octavo, 10.28 grados norte, 70.82 grados oeste, 24 kilómetros, Venezuela. Y décimo noveno, 11.1 grados norte, 74.24 grados oeste, 5 kilómetros, Colombia. Les recuerdo que he hecho cálculos matemáticos para el 15 de noviembre de 2024, previsión número 01, y para el 22 de diciembre de 2024, previsión número 02, ambas acertadas con bajos errores tanto en magnitud, fecha e hipocentro, y los resultados fueron reportados los días 23 de noviembre y 30 de diciembre de 2024 respectivamente en este canal. Quien tiene ideas brillantes conoce el pensamiento de Dios. Modificando un poco una frase célebre de Arquímedes: dadme un punto de apoyo y también os diré dónde se moverá el mundo. Todavía que está pendiente la anterior previsión. Vean el video del 20 de diciembre de 2024, previsión científica sísmica número 3. Muy buen día tengan todas y todos ustedes.